Bienvenidos a Historias para dormir en calma, donde el eco del pasado nos ayuda a entender un poco mejor quiénes somos hoy. Hoy vamos a viajar muy atrás, hasta la Edad de Piedra, un mundo de cuevas, mamuts y cielos estrellados que nuestros ancestros veían cada noche. Pero no vamos a hablar de un pasado lejano y olvidado, sino de un pasado que vive dentro de ti, en tu propia sangre, en tu propio ADN. Imagina que un día descubres que llevas un trocito, una pequeña parte de una especie humana que muchos creían extinta y diferente a nosotros, los neandertales. No es ciencia ficción, es una verdad científica, una de las mayores revelaciones de la antropología y la genética de los últimos años. En 2010, el brillante científico Svante Pääbo logró algo increíble: reconstruir el genoma completo del neandertal. ¿Qué es un genoma? Es el libro de instrucciones completo de un ser vivo. Como leer el manual de tu propio cuerpo y de repente, encontrar algunas páginas enteras escritas por otra especie. Antes de este gran descubrimiento, se creía que los neandertales eran una rama aparte de la evolución humana, los otros cavernícolas robustos que simplemente desaparecieron sin dejar rastro en nosotros. No podían competir con nuestros inteligentes antepasados Homo sapiens, se decía. Pero el genoma neandertal reveló algo totalmente distinto y emocionante. Nos mostró que, en algún momento de la historia, hace decenas de miles de años, nuestros antepasados Homo sapiens se cruzaron, se mezclaron, se reprodujeron con los neandertales. Y el resultado de esos encuentros aún vive en nosotros. Para ser más exactos, si tus antepasados provienen de fuera de África, es muy probable que entre un 1 y un 4% de tu ADN sea de origen neandertal. Piensa en ello, es un pequeño, pero significativo, fragmento de la Edad de Piedra, incrustado en tus propias células. Esto significa que la historia de la humanidad no fue una simple línea recta, sino un árbol con muchas ramas que se tocaron y entrelazaron. La sorpresa fue mayúscula porque cambiaba por completo nuestra visión de la historia humana. No éramos los únicos inteligentes en la Tierra, y no estábamos tan solos como creíamos. Estábamos mucho más conectados con los neandertales de lo que se creía posible, compartiendo no solo el planeta, sino también nuestro valioso material genético. Es como descubrir que un ancestro muy lejano te dejó un mapa del tesoro genético, un legado vital que nos cuenta no solo quiénes eran ellos, sino cómo nos ayudaron a ser quienes somos hoy. Pero, ¿cuándo y dónde ocurrió esta mezcla tan importante? Hace unos 60.000 a 70.000 años, nuestros antepasados Homo sapiens empezaron a salir de África. En su gran migración, con pasos lentos pero firmes, caminaron por el mundo, llegando a Asia y luego a Europa. En su camino, en algún lugar de Oriente Medio, en tierras que hoy conocemos como Israel o Siria, se encontraron por primera vez cara a cara con los neandertales. Los neandertales ya vivían en Europa y Asia desde hacía cientos de miles de años. Eran los habitantes originales de esas tierras frías, de esas cuevas ancestrales. Así que, cuando los Homo sapiens llegaron, no fue un encuentro puntual. Fue un proceso largo, que duró miles de años, con muchos encuentros entre diferentes grupos. Hubo de todo: curiosidad, intercambio de conocimientos, y sí, también reproducción. De estas uniones, nacieron bebés, convirtiéndose en los primeros puentes genéticos entre dos mundos distintos. Los neandertales, a menudo mal representados como brutos o menos inteligentes, eran en realidad mucho más sofisticados de lo que creíamos. Eran cazadores increíblemente hábiles, capaces de derribar grandes animales como mamuts y bisontes usando lanzas y tácticas de grupo muy sofisticadas. Fabricaban herramientas de piedra muy avanzadas, conocidas como la cultura musteriense, que les permitía cortar, raspar y trabajar pieles. Usaban el fuego no solo para cocinar y calentarse, sino también para crear adhesivos con resina de abedul, un pegamento de la Edad de Piedra. Incluso enterraban a sus muertos. Esto sugiere que tenían algún tipo de pensamiento simbólico y empatía, como el neandertal de Sanidar, Irak, que fue encontrado con flores. Un dato curioso que te dejará pensando: el tamaño promedio del cerebro de los neandertales era incluso un poco más grande que el nuestro, unos 1500 centímetros cúbicos frente a nuestros 1350. Esto no significa que fueran más listos, pero sí que no eran los menos evolucionados. Eran, simplemente, diferentes, adaptados a su propio entorno y con su propia cultura. La mezcla genética no fue un error, sino, quizás, una ventaja.
Algunos científicos creen que los genes neandertales que nuestros antepasados Homo sapiens obtuvieron les dieron una ayuda crucial para sobrevivir en las frías y desconocidas tierras de Europa y Asia. Piénsalo, los neandertales llevaban cientos de miles de años viviendo en esos climas. Sus cuerpos y sus genes estaban ya programados para el frío, para la dieta local, para las enfermedades de ese lugar. Así que, al heredar algunos de esos genes, nuestros antepasados africanos, que estaban acostumbrados a un clima más cálido, recibieron un kit de supervivencia instantáneo. Fue como si la naturaleza les diera un atajo para adaptarse a un nuevo mundo. Esos genes no solo se mantuvieron, sino que se extendieron, ayudando a la supervivencia. Eran el eco de aquellos duros inviernos prehistóricos, de batallas contra el frío y de adaptaciones cruciales a un mundo salvaje y cambiante. Entonces, ¿qué significa tener ese trocito neandertal en tu interior hoy en día? No es solo una curiosidad, es mucho más profundo. Esos pequeños fragmentos de ADN no son meras reliquias inactivas, como fósiles en un museo, sino partes vivas de tu libro de instrucciones genético que siguen funcionando y dictando cómo eres. Son como pequeñas instrucciones que te legaron tus ancestros lejanos, provenientes de un mundo que ya no existe pero que dejó su huella indeleble en nosotros. Este legado neandertal no te convierte en un hombre de las cavernas con frente prominente o una mandíbula robusta. Los rasgos más obvios y distintivos de los neandertales no se transmitieron a los Homo sapiens o se diluyeron rápidamente. Lo que sí se mantuvo fueron genes más sutiles, pero igualmente poderosos en su influencia. Son genes que, como veremos en los próximos capítulos, pueden influir directamente en cosas que ves todos los días cuando te miras al espejo y también en cosas que sientes y experimentas sin darte cuenta. Por ejemplo, ese fragmento neandertal puede haber contribuido a la forma particular de tu nariz, esa que te ayuda a calentar el aire frío antes de que llegue a tus pulmones, una adaptación muy útil en climas gélidos y duros. O quizás influyó en el color de tu cabello o en el tono de tu piel, rasgos que fueron cruciales para la adaptación a diferentes niveles de luz solar en el norte. Recuerda cómo los neandertales ya tenían una piel clara y a menudo, el pelo rojizo, adaptaciones que les ayudaban a producir suficiente vitamina D con poca luz. Y no solo en lo físico. Este legado va mucho más allá, tocando aspectos vitales de nuestra salud y bienestar. Esos genes neandertales parecen tener una conexión con cómo tu cuerpo reacciona ante algunas enfermedades, como tu sistema inmunitario, el guardián de tu cuerpo, se defiende de los virus y bacterias. Incluso, algunos científicos plantean que nuestra mayor o menor facilidad para resfriarnos o para tener ciertos problemas de salud como la diabetes o la depresión podría tener una conexión con esos genes que heredamos de nuestros antiguos parientes. Es como si el cuerpo neandertal, tan acostumbrado a un mundo lleno de peligros y de virus muy específicos de la edad de piedra, nos hubiera pasado un escudo que, a veces, puede ser una espada de doble filo en nuestro mundo moderno. Un dato curioso que nos revela su complejidad: los neandertales usaban plantas medicinales para tratar sus dolencias. En cuevas de España, se han encontrado restos de polen de plantas con propiedades medicinales junto a restos neandertales, sugiriendo un conocimiento empírico de la botánica para la salud. Quizás parte de su resistencia a enfermedades o su forma de lidiar con el entorno pudo haber sido lo que se transmitió. Algunos genes neandertales fueron beneficiosos en su momento, ayudando a nuestros antepasados a sobrevivir en nuevas y desafiantes condiciones ambientales. Otros, sin embargo, quizás no sean tan ventajosos en el estilo de vida y el ambiente de hoy en día. La selección natural, esa fuerza invisible que moldea la evolución, fue muy estricta. Conservó los genes neandertales que ofrecían una ventaja para la supervivencia y la reproducción y eliminó los que eran perjudiciales. Por ejemplo, algunos genes que afectaban la fertilidad masculina fueron rápidamente descartados. Es una historia fascinante de adaptación, de compromiso y de herencia, todo escrito en tu propio ADN. Así que, en los siguientes capítulos de Historias para Dormir en Calma, vamos a sumergirnos aún más profundo en este fascinante legado. Vamos a desentrañar cómo esas pequeñas trozos de instrucciones neandertales siguen viviendo en ti, afectando tu nariz, tu cabello, tu salud y de alguna manera, hasta tus emociones. Te invito a que te prepares para un viaje increíble a través del tiempo, para descubrir cómo un pasado tan lejano es, en realidad, una parte muy íntima de tu presente. Porque cuando te miras al espejo, no solo ves un Homo sapiens moderno, ves también un reflejo, un eco,
de aquellos increíbles y disiliens habitantes de la Edad de Piedra. Cuando te miras al espejo, quizás te preguntas de dónde viene esa forma tan particular que tiene tu nariz. Pues bien, ese es uno de los lugares más curiosos donde podemos encontrar el eco de nuestros antiguos vecinos, los neandertales. Recuerda que en el capítulo anterior hablábamos de ese trocito de ADN neandertal que llevamos dentro, ese kit de supervivencia que nos ayudó a adaptarnos a nuevos mundos. Resulta que la forma de la nariz no es solo una cuestión estética, es una parte clave de nuestra adaptación al clima. Los neandertales, que vivieron en Europa y hace durante cientos de miles de años, mucho antes de que nuestros ancestros Homo sapiens salieran de África, tenían narices muy grandes y prominentes. Cuando decimos grandes, no hablamos de un simple rasgo facial, sino de una adaptación increíblemente eficiente. Sus fósiles, como los encontrados en la cueva de la Chapelle aux Saints o Gibraltar, nos muestran una estructura nasal interna muy desarrollada, con pasajes amplios y una forma que hoy llamamos nariz alta y ancha. Y esto no es casualidad. Imagina vivir en un mundo donde el invierno es largo y cruel, donde el aire es helado y seco. Tu cuerpo necesita calentarlo y humedecerlo antes de que llegue a tus pulmones, para protegerlos de daños y enfermedades. Una nariz grande, con una superficie interna mayor, es como un radiador natural. Calienta el aire frío que respiras y le añade humedad. Esto era vital para la supervivencia de los neandertales. Un dato curioso: un estudio reciente usando modelos 3D y simulaciones de fluidos ha demostrado que la nariz neandertal era hasta un 20% más eficiente para calentar y humidificar el aire que la de los Homo sapiens tempranos. Los Homo sapiens, originarios de África, tenían narices más pequeñas y chatas, adaptadas a un clima cálido y húmedo donde no era tan necesario calentar el aire. Pero cuando nuestros antepasados Homo sapiens emigraron fuera de África y se encontraron con los neandertales en lugares fríos, se produjo esa mezcla genética de la que hablamos. Y parte de ese kit de supervivencia que los neandertales ofrecieron fue, precisamente, esa forma de nariz adaptada al frío. Hoy en día, muchas personas de ascendencia europea o asiática tienen narices que recuerdan a esas formas más robustas y altas. Esto no significa que tengas una nariz neandertal idéntica, pero es muy probable que los genes que controlan la forma y el tamaño de tu nariz, especialmente si vives en un clima templado o frío, lleve la firma de aquellos antiguos habitantes de las cuevas. Es como si la evolución hubiera dicho: oye, esta parte de la adaptación neandertal es útil, vamos a mantenerla. Un ejemplo claro lo vemos en poblaciones del norte de Europa, donde las narices suelen ser más estrechas y altas, una forma que optimiza el calentamiento del aire. En cambio, en regiones tropicales, las narices tienden a ser más anchas y cortas, para enfriar y permitir un mayor flujo de aire. Nuestros ancestros Homo sapiens se beneficiaron enormemente al heredar estas variantes genéticas que les permitieron sobrevivir mejor en entornos fríos. Sin esa mezcla, la adaptación podría haber tomado mucho más tiempo, o incluso haber sido más difícil. Así, cada vez que respiras aire frío, piensa que tu nariz, de alguna manera, está haciendo un trabajo que fue perfeccionado por una especie hermana hace miles de años. Es una conexión muy íntima y cotidiana con la Edad de Piedra. Pero la nariz no es la única parte de tu cuerpo que podría estar susurrándote historias de la Edad de Piedra. Tu cabello y el color de tu piel también podrían llevar el sello neandertal. Piensa en el color rojizo del cabello. Es un rasgo que a menudo asociamos con poblaciones de Europa. ¿Sabías que los científicos han encontrado evidencias genéticas de que algunos neandertales tenían cabello pelirrojo y piel clara? Sí, es cierto. Los estudios de ADN han revelado que los neandertales europeos poseían variantes del gen MC1R, que está asociado con el cabello rojo y la piel pálida en los humanos modernos. Esta es una de esas revelaciones fascinantes que nos hacen sentir aún más conectados con ellos. Para los neandertales, que vivían en latitudes donde la luz solar era escasa, tener una piel más clara y quizás cabello pelirrojo era una ventaja crucial. ¿Por qué? Porque la piel clara permite que el cuerpo fabrique más fácilmente vitamina D con menos exposición al sol. La vitamina D es esencial para tener huesos fuertes y un sistema inmunitario saludable. Sin suficiente vitamina D, se pueden sufrir muchas enfermedades, como el raquitismo. Imagina pasar los largos y oscuros inviernos europeos, con el cielo nublado la mayor parte del tiempo, y aún así conseguir suficiente vitamina de los neandertales ya lo habían resuelto. Nuestros ancestros Homo sapiens, que salieron de África,
Tenía la piel más oscura, adaptada para protegerse de la intensa radiación ultravioleta del sol africano. Pero a medida que se movían hacia el norte, donde la luz solar era más débil, la piel oscura se convirtió en una desventaja para la producción de vitamina D, así que, cuando los Homo sapiens se mezclaron con los neandertales, esos genes para la piel clara y el cabello rojizo se convirtieron en un regalo genético invaluable. Un dato curioso que demuestra la importancia de esto. En el norte de Europa, la deficiencia de vitamina D es todavía un problema común, incluso con dietas modernas. Así que, si tienes la piel clara o cabello rojizo, puede que estés llevando un legado genético que ayudó a tus ancestros a prosperar en la Europa de la Edad de Hielo. Y no es solo el color. También podrían existir otras contribuciones útiles. Un estudio ha identificado genes neandertales relacionados con la composición de la grasa corporal y la respuesta a la insulina, lo que podría haber sido una ventaja para almacenar energía en épocas de escasez de alimentos en el Paleolítico, un tema que tocaremos más adelante cuando hablemos de la diabetes. Es como si cada parte de su cuerpo estuviera perfectamente diseñada para sobrevivir en un entorno increíblemente exigente. Y nuestros ancestros Homo sapiens, al interactuar con ellos, no solo aprendieron sobre nuevas técnicas de caza o cómo hacer mejores herramientas, sino que también recibieron directamente de su ADN algunas de esas adaptaciones físicas cruciales. Es un testimonio de cómo la evolución trabaja de formas inesperadas, utilizando la diversidad genética para construir el futuro. Todo esto nos lleva a pensar en cómo funciona realmente esta herencia genética. No se trata de que una persona sea mitad neandertal y mitad Homo sapiens. Más bien, tu ADN es como un mosaico, un patrón hecho de pequeños fragmentos de diferentes orígenes. La mayor parte es Homo sapiens, claro, pero esos trocitos neandertales están repartidos estratégicamente. Los científicos han descubierto que el ADN neandertal no está distribuido de manera uniforme en nuestro genoma. Hay zonas que tienen más y otras que tienen menos. Por ejemplo, se ha encontrado que las regiones del genoma que afectan la piel y el cabello son particularmente ricas en genes neandertales. Esto tiene sentido, ¿verdad? Porque eran las adaptaciones más inmediatas y visuales para sobrevivir en un nuevo clima. Otros lugares donde se encuentran muchos genes neandertales son en los genes relacionados con el sistema inmunitario, que es precisamente de lo que hablaremos en el próximo capítulo. Esos genes neandertales no son solo marcadores de nuestra historia. Son instrucciones activas que influyen en cómo tu cuerpo se construye y funciona. Cada gen es como una pequeña receta para fabricar una proteína, y esas proteínas hacen todo el trabajo en tu cuerpo, desde darle forma a tu nariz hasta controlar la producción de pigmento en tu cabello. Un dato curioso que ilustra la complejidad de esto: se ha descubierto que ciertos genes neandertales afectan la queratina, la proteína principal que forma el cabello, la piel y las uñas. Estas variantes genéticas pueden influir en el grosor y la fuerza de tu cabello, e incluso la capacidad de tu piel para resistir el frío o las heridas. Es como si los neandertales nos hubieran dado una armadura biológica, más resistente para el duro ambiente prehistórico. Pero aquí viene la parte interesante. Aunque estos genes fueron ventajosos para la adaptación a nuevos entornos, no todos resultaron ser una bendición duradera. La selección natural es implacable. Si un gen daba una ventaja para la supervivencia y la reproducción, se mantenía. Si era perjudicial o se hacía perjudicial en un nuevo contexto, se eliminaba con el tiempo. Por ejemplo, algunos genes neandertales que afectaban la fertilidad masculina fueron rápidamente descartados de nuestro genoma. Esto sugiere que las mezclas genéticas no siempre fueron perfectas y la naturaleza hizo su trabajo de limpieza. Sin embargo, muchos de esos genes que se conservaron, especialmente aquellos relacionados con la piel, el cabello y el sistema inmunitario, siguen con nosotros hoy. Y aunque nos ayudaron a prosperar en la Edad de Piedra, algunos de ellos podrían tener efectos inesperados en la salud de nuestro mundo moderno. Nos prepararon para un tipo de frío y un tipo de patógenos que ya no son los mismos. Así que, mientras apreciamos ese legado que nos dio una nariz adaptada y un cabello capaz de producir vitamina D, también debemos considerar que ese mismo legado podría ser un arma de doble filo en la era actual, afectando cómo nuestro cuerpo responde a enfermedades y desafíos. Es una lección sobre cómo el pasado más lejano sigue dictando partes de nuestro presente y cómo la historia de nuestros ancestros sigue siendo una parte viva de nosotros, lista para ser explorada. Prepárate,
porque en el próximo capítulo de Historias para dormir en calma, vamos a sumergirnos en cómo ese legado neandertal se manifiesta en la lucha diaria de tu cuerpo contra las enfermedades, y cómo un simple resfriado podría ser un eco de aquellos inviernos prehistóricos. En el capítulo anterior, vimos cómo ese legado neandertal se manifestaba en rasgos tan visibles como la forma de tu nariz o el color de tu cabello, adaptaciones cruciales para sobrevivir en un mundo frío. Pero la influencia de nuestros antiguos vecinos no se detiene en lo que podemos ver al espejo. Va mucho más profundo, hasta la forma en que tu cuerpo lucha cada día contra las amenazas invisibles, las enfermedades. Cuando tu sistema inmunitario se activa, cuando sientes que tu cuerpo está librando una batalla interna, ¿podría ser un eco de aquellos inviernos prehistóricos, una estrategia defensiva heredada de los neandertales? La respuesta, según los científicos, es un rotundo sí. Resulta que muchos de los genes neandertales que aún llevamos con nosotros están directamente relacionados con el sistema inmunitario. Piensa en esto. Cuando nuestros ancestros Homo sapiens llegaron a Europa y Asia, se encontraron con un nuevo paisaje, no solo de montañas y bosques, sino también de microbios, bacterias, virus, parásitos, todos diferentes a los que conocían en África. Los neandertales, que llevaban viviendo en esas tierras frías durante cientos de miles de años, ya habían desarrollado una serie de defensas genéticas contra los patógenos locales. Su sistema inmunitario estaba entrenado para reconocer y combatir esas amenazas específicas. Un dato curioso que ilustra esta antigüedad: los neandertales y los denisovanos, otro grupo de humanos antiguos que también se mezcló con los Homo sapiens, vivieron en Eurasia por unos 400.000 años. Imagina cuántos virus y bacterias diferentes tuvieron que enfrentar en todo ese tiempo. Sus cuerpos eran verdaderas fortalezas adaptadas a ese entorno. Cuando los Homo sapiens se cruzaron con ellos, no solo adquirieron genes para la piel clara o narices más grandes, sino también un valioso arsenal inmunitario. Fue como si les pasaran un atajo genético para adaptarse rápidamente a las nuevas enfermedades. Sin esos genes, la adaptación habría sido mucho más lenta y costosa, con muchas más vidas perdidas. En un estudio pionero, se identificaron varios grupos de genes neandertales relacionados con el sistema inmunitario, especialmente aquellos llamados receptores tipo TOI, TLR. Estos TLR son como los sensores de nuestro sistema inmunitario. Son proteínas que se encuentran en la superficie de nuestras células y son las primeras en reconocer y alertar al cuerpo sobre la presencia de invasores, ya sean bacterias o virus. Al tener estas variantes neandertales, nuestros ancestros Homo sapiens pudieron reaccionar de manera más rápida y eficiente a los nuevos patógenos europeos. Esos genes eran una ventaja clara para sobrevivir. Imagina un Homo sapiens con un sistema inmunitario africano enfrentándose a una gripe europea desconocida. Era una desventaja enorme. Pero con la ayuda de los genes neandertales, el cuerpo ya tenía una memoria o una plantilla para reconocer y combatir a esos invasores. Es una historia fascinante de cómo la diversidad genética, incluso de una especie diferente, puede ser clave para la supervivencia de otra. Sin embargo, como suele pasar en la evolución, lo que fue una ventaja en el pasado no siempre lo es en el presente. Mientras que esos genes neandertales nos dieron una ventaja crucial en la edad de piedra, permitiendo a nuestros ancestros Homo sapiens adaptarse y prosperar en nuevos entornos llenos de microbios desconocidos, en el mundo moderno pueden tener un efecto inesperado. Aquella fortaleza inmunitaria, afinada para un mundo salvaje y lleno de peligros, hoy puede manifestarse de formas que nos resultan menos beneficiosas o incluso problemáticas. Una de las consecuencias más estudiadas de este legado neandertal en nuestro sistema inmunitario es su posible conexión con las enfermedades autoinmunes. ¿Qué son las enfermedades autoinmunes? Son condiciones en las que tu propio sistema inmunitario, el guardián de tu cuerpo, se confunde y empieza a atacar a tus propias células y tejidos sanos. Es como un soldado que no sabe distinguir al enemigo y dispara contra sus propios compañeros. Esto puede llevar a enfermedades como la diabetes tipo 1, la enfermedad de Crohn, que afecta el intestino, o la artritis reumatoide, que ataca las articulaciones. Un dato curioso al respecto: se ha encontrado que variantes de genes neandertales en una región del cromosoma 6, conocida como el complejo mayor de histocompatibilidad, CMH, están asociadas con una mayor susceptibilidad a enfermedades autoinmunes. El CMH es una parte vital de tu sistema inmunitario que ayuda a las células a reconocerse entre sí y a identificar a los invasores.
Si los genes neandertales de esta región hacen que el sistema inmunitario sea demasiado agresivo o menos preciso en el entorno moderno, podría ser una de las razones de estas enfermedades. Piensa en el contexto prehistórico. En un mundo donde las infecciones eran constantes y muy peligrosas, tener un sistema inmunitario extremadamente reactivo era una ventaja. Era mejor reaccionar con fuerza y rapidez a cualquier posible amenaza, aunque a veces se equivocara un poco, que ser demasiado lento y permitir que una infección mortal se afianzara. En ese momento, los beneficios de una respuesta inmune rápida superaban con creces los riesgos de una reacción exagerada. Pero en nuestro mundo actual, donde la higiene es mejor, las infecciones son diferentes y la esperanza de vida es mucho mayor, esa hipersensibilidad puede volverse en nuestra contra. Es como tener una alarma de coche hipersensible que salta con cualquier soplo de viento. Útil para ladrones, molesta para la vida diaria. Otro ejemplo de cómo la evolución puede tener consecuencias inesperadas es la conexión con las alergias. Algunos estudios sugieren que ciertos genes neandertales pueden influir en la forma en que nuestro cuerpo reacciona a los alérgenos, esas sustancias inofensivas como el polen o el polvo que, en algunas personas, desencadenan una respuesta inmune exagerada. De nuevo, la misma lógica. Una reacción fuerte y rápida quizás era útil para expulsar parásitos o sustancias tóxicas en la edad de piedra, pero hoy se traduce en estornudos, picazón y dificultad para respirar cuando hay polen en el aire. Es una prueba más de que la herencia genética es un arma de doble filo, una balanza entre ventajas pasadas y desafíos presentes. Y la lista de influencias genéticas neandertales en nuestra salud moderna no termina ahí. La diabetes tipo 2, una enfermedad que afecta a millones de personas en todo el mundo, también podría tener un eco en esos inviernos prehistóricos de los que hablábamos. Sabemos que la diabetes tipo 2 se caracteriza por una resistencia a la insulina, lo que significa que las células del cuerpo no responden bien a esta hormona y el azúcar en la sangre se acumula. Se ha encontrado que algunas variantes de genes neandertales están asociadas con un mayor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. ¿Cómo es posible esto? De nuevo, volvamos al mundo neandertal. Su dieta era muy diferente a la nuestra. Consumían grandes cantidades de carne de animales cazados, y también plantas, frutas y raíces, dependiendo de la estación. Pero los alimentos ricos en azúcares refinados o carbohidratos simples, como los que tenemos hoy, eran inexistentes. Sus cuerpos estaban adaptados para un ciclo de festín o hambruna, donde podían comer mucho cuando la caza era abundante y luego pasar largos periodos con poca comida. En este contexto, un gen que ayudara al cuerpo a almacenar energía de manera eficiente, quizás en forma de grasa o al procesar la glucosa de forma más lenta, habría sido una ventaja enorme. Un dato curioso: algunos estudios sugieren que ciertos genes neandertales podrían haber optimizado la forma en que el cuerpo metaboliza las grasas, lo que era útil para mantener reservas energéticas en un ambiente frío y con escasez. Hoy, sin embargo, en un mundo con comida abundante y a menudo rica en azúcares y grasas, ese mismo gen que antes era una bendición para la supervivencia puede convertirse en un factor de riesgo para la resistencia a la insulina y, por tanto, para la diabetes tipo 2. Es la llamada hipótesis del gen ahorrador, pero aplicada a nuestro pasado neandertal. Aquellos genes que nos ayudaron a sobrevivir la escasez de la edad de piedra, hoy nos hacen más vulnerables a las enfermedades de la abundancia. Además de la diabetes, se han encontrado otras conexiones intrigantes. Por ejemplo, algunos genes neandertales se han asociado con una mayor coagulación de la sangre. En el Paleolítico, donde las heridas eran frecuentes y la ayuda médica inexistente, una coagulación sanguínea rápida habría sido un salvavidas, ayudando a detener hemorragias y prevenir infecciones graves. Pero en la sociedad moderna, donde la dieta y el sedentarismo son diferentes, una mayor coagulación puede aumentar el riesgo de trombosis o accidentes cerebrovasculares. Es un equilibrio delicado, ¿verdad? Un gen que te salvó de morir desangrado hace 50.000 años, hoy podría plantear un riesgo diferente. Todo esto nos muestra que el legado neandertal no es solo una curiosidad académica, sino una parte viva y activa de nuestra biología. Influye en cómo nos vemos, cómo nuestro cuerpo lucha contra las enfermedades y cómo respondemos a nuestro entorno. Es un recordatorio de que estamos intrínsecamente conectados con un pasado que es mucho más complejo y fascinante de lo que imaginábamos. Y si bien hemos hablado de cómo esos genes nos ayudan a luchar contra enfermedades, hay otro aspecto de la vida moderna que también podría tener raíces en el Paleolítico. En el próximo capítulo de Historias para dormir en calma,
Vamos a explorar cómo esos mismos genes neandertales podrían estar influyendo en algo tan íntimo como nuestro estado de ánimo, incluyendo la depresión, y cómo se relaciona con esos estornudos que nos trajeron los antiguos vecinos. En el capítulo anterior, descubrimos cómo los genes neandertales influyeron en la forma en que tu cuerpo lucha contra las enfermedades, incluso la predisposición a afecciones como la diabetes o las enfermedades autoinmunes. Era una herencia que nuestros ancestros Homo sapiens recibieron para adaptarse a un nuevo mundo lleno de patógenos. Pero la influencia de ese pasado lejano, de esos inviernos prehistóricos, parece ir aún más allá de lo físico, adentrándose en algo tan personal y complejo como nuestro estado de ánimo. Esa sensación de bajón, de tristeza inexplicable, o incluso trastornos como la depresión, ¿podrían tener un eco de nuestros antiguos vecinos? Y por otro lado, ¿qué pasa con esos estornudos, ese molesto resfriado que nos persigue cada invierno? Resulta que los neandertales también podrían tener algo que ver con eso. Empecemos por la mente. La depresión es una enfermedad compleja que afecta a millones de personas, y sus causas son muchas y variadas, desde factores genéticos hasta ambientales. Sin embargo, estudios recientes han encontrado una conexión intrigante con algunos de nuestros genes heredados de los neandertales. Se ha identificado que ciertas variantes genéticas de origen neandertal están asociadas con un mayor riesgo de sufrir depresión, especialmente en personas de ascendencia europea. Un dato curioso que nos hace reflexionar: estos genes también se han relacionado con el comportamiento de ser búho, es decir, tener una tendencia a ser más activo por la tarde-noche y tener patrones de sueño irregulares. En el mundo de la Edad de Piedra, la depresión tal como la conocemos hoy, probablemente no existía en el mismo sentido. La vida era brutal y corta, enfocada en la supervivencia diaria. Pero ciertas variantes genéticas que hoy pueden contribuir a la depresión podrían haber tenido un propósito diferente en el pasado. Algunos científicos plantean que un sistema nervioso más sensible, o una tendencia a la rumia, darle vueltas a los pensamientos, podría haber sido útil para procesar información, planificar estrategias de caza o estar alerta ante peligros constantes. O quizás, esa sensación de bajón era un mecanismo para conservar energía en épocas de escasez o peligro, o para evitar riesgos innecesarios. Piensa en un invierno largo y duro, con poca comida y amenazas constantes. Una menor motivación para salir a cazar en condiciones extremas, o una mayor cautela, podría haber salvado vidas. Es una hipótesis fascinante que nos hace pensar cómo la evolución puede reutilizar mecanismos genéticos para diferentes propósitos a lo largo del tiempo. Las mismas variantes genéticas que contribuyen a una mejor adaptación en un entorno, como el de la Edad de Piedra, pueden tener efectos menos deseables en un entorno totalmente distinto, como el nuestro. La conexión con el ritmo circadiano, el reloj interno de nuestro cuerpo, es también muy interesante. Las variantes neandertales asociadas con la tendencia a ser búho sugieren que los neandertales podrían haber tenido patrones de sueño y actividad diferentes, quizás adaptados a su entorno. En el Paleolítico, una mayor actividad nocturna podría haber sido beneficiosa para ciertos tipos de caza o para vigilar durante la noche en cuevas poco seguras. Pero en nuestro mundo moderno, con horarios de trabajo fijos y luz artificial, estas tendencias pueden desajustar nuestro ritmo y contribuir a problemas de sueño, y a su vez, a la depresión. Es un recordatorio de cómo la interacción entre nuestros genes ancestrales y nuestro estilo de vida actual puede tener consecuencias importantes para nuestra salud mental. Y ahora, hablemos de algo que nos afecta a todos en algún momento: el resfriado común. Esa tos, los estornudos, el dolor de garganta y esa sensación general de malestar. ¿Te imaginas que esos molestos síntomas también puedan tener una raíz en nuestros encuentros con los neandertales? Puede sonar a broma, pero la ciencia nos dice que hay una base real. Resulta que una parte significativa de los genes neandertales que aún persisten en nuestro genoma moderno están relacionados con la inmunidad, como ya mencionamos en el capítulo anterior. Pero dentro de ese arsenal inmunitario, hay genes específicos que nos dan una pista sobre cómo lidiaban con las infecciones respiratorias. Los neandertales estuvieron expuestos a un conjunto de patógenos diferente al de los Homo sapiens que salieron de África. Cuando se encontraron y se mezclaron, hubo un intercambio de defensas. Sí, pero también de sensibilidades. Un dato curioso que refuerza esta idea: se ha descubierto que un grupo de genes neandertales en el cromosoma 3 está fuertemente asociado con una mayor susceptibilidad a enfermedades respiratorias graves,
como la gripe y, más recientemente, se ha visto su relación con las formas graves de COVID-19. Este hallazgo fue impactante durante la pandemia. ¿Por qué nuestros ancestros habrían conservado genes que nos hacen más vulnerables a estas enfermedades? Aquí está la teoría. En el entorno prehistórico, con una esperanza de vida mucho más corta y una exposición constante a un gran número de virus y bacterias, tener un sistema inmunitario que reaccionara de manera muy fuerte y rápida a las infecciones respiratorias podría haber sido una ventaja. Es como activar todas las alarmas y lanzar todo el ejército a la mínima señal de un invasor. Esto podría haber ayudado a expulsar los virus rápidamente o a contener su propagación antes de que causaran daños mayores. En la Edad de Piedra, donde una infección pulmonar podía ser una sentencia de muerte rápida, una respuesta inmune exagerada, aunque molesta, podría haber sido preferible a la pasividad. Los estornudos violentos, la secreción nasal abundante, la fiebre alta, todo esto son mecanismos que tu cuerpo utiliza para intentar eliminar un virus. Quizás los neandertales tenían un modo de defensa muy agresivo para las infecciones respiratorias de su tiempo, y algunos de esos genes se quedaron con nosotros. Sin embargo, en nuestro mundo moderno, con virus que han evolucionado de manera diferente y con cuerpos que ya no están en las mismas condiciones físicas extremas, esa misma respuesta exagerada puede ser contraproducente. Una inflamación pulmonar excesiva, por ejemplo, puede causar más daño que el propio virus en algunos casos. Así que, la próxima vez que te resfríes y no puedas parar de estornudar, piensa que quizás estás experimentando un eco de la forma en que los neandertales se defendían de sus propios virus de la Edad de Piedra. Es un recordatorio de que la evolución no siempre es perfecta para el futuro. A veces, optimiza para el presente inmediato, y lo que era bueno entonces, no siempre lo es ahora. La interacción entre nuestro ADN neandertal y las enfermedades modernas es un campo de estudio en constante expansión, y nos ofrece una perspectiva única sobre cómo nuestro pasado más lejano sigue influyendo en nuestra vida cotidiana. No es solo un trocito de historia en nuestros genes, es una parte activa que moldea nuestra salud y nuestro bienestar. Y estas influencias van más allá de los resfriados o las tendencias a la depresión. Otros estudios han identificado conexiones con diversos rasgos, como la capacidad para sentir el dolor. Se ha encontrado que algunas personas que heredaron una variante neandertal del gen SCN9A, que está relacionado con la sensación de dolor, pueden ser más sensibles al dolor. En un mundo prehistórico lleno de peligros, una mayor sensibilidad al dolor podría haber sido una alerta vital, ayudando a evitar lesiones graves o a reaccionar rápidamente ante ellas. Pero en el mundo moderno, puede significar una mayor predisposición a sufrir de dolor crónico. Otro ejemplo curioso es la posible relación con la forma de nuestro cráneo o incluso con algunos aspectos de nuestra mandíbula. Aunque los rasgos neandertales más prominentes se diluyeron, algunos estudios genéticos sugieren que variantes neandertales podrían influir en el desarrollo craneofacial, aunque de forma muy sutil. Esto nos enseña que el legado neandertal es un recordatorio de que somos el producto de una historia evolutiva compleja y entrelazada. No somos solo una línea directa de Homo sapiens africanos, sino una maravillosa mezcla de diferentes grupos humanos que se encontraron, interactuaron y compartieron su valioso ADN. Es un testimonio de que la diversidad genética es la clave de la supervivencia y la adaptación. La ciencia nos muestra que los neandertales no eran simplemente una especie extinta que desapareció sin dejar rastro. Viven en nosotros, en cada célula de nuestro cuerpo, susurrándonos historias de la Edad de Piedra. Estas revelaciones nos obligan a reconsiderar nuestra relación con ellos, no como los otros o como una especie inferior, sino como parientes cercanos, colaboradores involuntarios en la saga de la evolución humana. Su legado no es una carga, sino una parte integral de quienes somos, con sus ventajas y desventajas en el complejo rompecabezas de la vida moderna. Al entender esta herencia, podemos aprender mucho sobre nosotros mismos, sobre cómo nuestro cuerpo y nuestra mente responden a los desafíos del siglo XXI y cómo nuestro pasado moldea nuestro presente. En el próximo y último capítulo de Historias para Dormir en Calma, haremos un brindis por este pasado que aún vive en nosotros. Reflexionaremos sobre lo que hemos aprendido de los neandertales y cómo este conocimiento nos ayuda a entender mejor nuestro propio futuro. Veremos que esta historia no es solo un viaje al pasado, sino una clave para comprender la complejidad de ser humano hoy. A lo largo de estos capítulos en Historias para Dormir en Calma, hemos viajado juntos en el tiempo, desde los gélidos inviernos de la Edad de Piedra hasta la complejidad de nuestro mundo moderno.
Hemos descubierto que ese trocito neandertal que llevas en tu interior no es solo una curiosidad genética, sino una parte viva y activa de quién eres. Desde la forma de tu nariz, esa que quizás te ayuda a calentar el aire frío, hasta el color de tu cabello, que se adapta mejor a la luz solar escasa, y cómo tu cuerpo lucha contra las enfermedades, e incluso esa sensación de bajón o esos molestos estornudos. Todo esto, de alguna manera, lleva el eco de aquellos antiguos habitantes de las cuevas. En el último capítulo, exploramos cómo genes neandertales pueden influir en la predisposición a la depresión o en nuestra susceptibilidad a los resfriados. Es un recordatorio fascinante de que la historia de la humanidad es una gran red de conexiones, un tapiz tejido con hilos de diferentes colores y texturas. Los neandertales, lejos de ser una especie extinta y olvidada, son parte de nuestra herencia biológica, moldeando nuestra biología de maneras que apenas empezamos a comprender. Este conocimiento nos ofrece una perspectiva nueva sobre la diversidad humana. Nos enseña que no hay una única manera correcta de ser humano. La interacción entre Homo sapiens y neandertales es un testimonio de la plasticidad de la vida, de cómo la mezcla y el intercambio genético pueden ser fuerzas poderosas para la adaptación. Un dato curioso que ilustra la diversidad y adaptabilidad neandertal es su dieta. Aunque se les conoce como grandes cazadores de megafauna, análisis de sus dientes han revelado que también comían una gran variedad de plantas, bayas, frutos secos e incluso marisco en algunas regiones, cocinándolos para hacerlos más digeribles. Esto demuestra una capacidad de adaptación dietética muy amplia, no solo un simple consumo de carne, lo que les permitía sobrevivir en entornos muy variados. La idea de que nuestra especie, los Homo sapiens, simplemente reemplazó a los neandertales es una simplificación excesiva de una historia mucho más rica y compleja. Fue un proceso de interacción, de aprendizaje mutuo y, sí, de fusión genética. Nuestros antepasados no solo compitieron con los neandertales, sino que también compartieron su vida, su conocimiento y, lo más importante, su ADN. Esta historia nos obliga a ver a los neandertales no como primos lejanos y brutos, sino como verdaderos co-creadores de la humanidad moderna, una parte integral de nuestro linaje. Entonces, ¿qué podemos aprender de este legado que aún vive en nosotros? Primero, nos enseña humildad. Nos muestra que la evolución no es una escalera lineal donde una especie mejor reemplaza a otra. Es más bien un arbusto ramificado, con muchos experimentos de vida, y donde la interacción y la hibridación pueden ser claves para el éxito. El hecho de que sus genes nos hayan ayudado a adaptarnos a climas fríos, a combatir nuevas enfermedades e incluso a desarrollar ciertos rasgos físicos, es una lección poderosa sobre la interconexión de la vida. Segundo, nos da una nueva herramienta para entender nuestra salud. Al saber que ciertos genes neandertales están relacionados con enfermedades modernas como la diabetes tipo 2, la depresión, o incluso con nuestra respuesta a virus como los que causan el resfriado o la gripe, los científicos pueden investigar nuevas formas de prevenir o tratar estas condiciones. No se trata de culpar a nuestros ancestros neandertales por nuestros problemas de salud, sino de entender mejor las complejidades de nuestro genoma. Por ejemplo, si una variante neandertal te predispone a una respuesta inmune exagerada, conocerlo podría llevar a tratamientos más personalizados o a un estilo de vida que minimice esos riesgos. Un dato curioso y muy esperanzador: algunos genes neandertales que nos dieron resistencia a ciertos virus antiguos, como los de la familia de los retrovirus, hoy nos confieren cierta inmunidad contra virus modernos similares. Esto demuestra que la herencia no es estática, sino que continúa influyendo en nuestra capacidad de supervivencia. La investigación continúa y cada día aprendemos más. Se están descubriendo nuevas conexiones entre los genes neandertales y aspectos de nuestra salud que van desde la coagulación de la sangre hasta la adicción al tabaco o la tendencia a las quemaduras solares. Es un vasto campo de estudio que nos revela que estamos lejos de entender todas las implicaciones de esta mezcla genética. Es como tener un mapa muy antiguo, pero aún no descifrado por completo, de nuestro propio ser. Y cada nuevo descubrimiento es como una pieza que se suma a ese gran rompecabezas, acercándonos a una comprensión más completa de la biología humana. Comprender nuestro genoma neandertal es como mirar por una ventana al pasado y entender mejor el presente. Finalmente, este viaje al corazón de nuestro ADN neandertal nos brinda una perspectiva única sobre el significado de ser humano. Nos recuerda que somos el producto de millones de años de evolución, de migraciones, de encuentros inesperados y de una increíble capacidad de adaptación. No estamos aislados en el presente,
Somos portadores de una historia ancestral que se manifiesta en cada célula de nuestro cuerpo. La coexistencia y mezcla con los neandertales nos enseña que la diversidad es una fortaleza. Si nuestros ancestros Homo sapiens hubieran rechazado por completo la interacción con los neandertales, quizás no habrían sobrevivido también en los nuevos y desafiantes entornos de Eurasia. La herencia genética neandertal fue un atajo evolutivo, una inyección de adaptaciones que les permitió prosperar. Un último dato curioso: la última población conocida de neandertales se extinguió hace unos 30.000 años en la península ibérica, en lugares como Gibraltar. Pero aunque ellos como especie se desvanecieron, su esencia, sus genes, ya habían encontrado un nuevo hogar dentro de nosotros. Es un final agridulce, pero también un testimonio de la perdurabilidad de la vida. Su legado no es un fantasma del pasado, sino una parte vibrante de nuestro presente, un recordatorio de que la evolución es un proceso continuo de cambio y adaptación. Cada vez que te rascas la nariz, o te abrigas del frío, o incluso cuando luchas contra un resfriado, piensa en esos antiguos vecinos que, de alguna manera, te legaron las herramientas para enfrentar el mundo. Es un brindis por el pasado que aún vive en nosotros, por la complejidad de la vida y por la increíble historia que compartimos con nuestros parientes neandertales. Es una historia para dormir en calma, sabiendo que somos parte de algo mucho más grande y antiguo. Y así concluye este fascinante viaje al legado neandertal en tu nariz y más allá. Si este contenido te ha resultado interesante, si te ha hecho pensar un poco más en tu propia historia, déjanos un like, es como nuestra paga por el trabajo. También nos encantaría leer tus comentarios. ¿Qué te ha sorprendido más de esta historia? ¿Crees que tienes alguna característica neandertal? Comparte tus pensamientos y opiniones. Y si quieres seguir explorando las increíbles historias para dormir en calma, no olvides suscribirte al canal y compartir este video con tus amigos. Tu apoyo nos ayuda a seguir haciendo más videos como este, para seguir desenterrando las maravillas de la prehistoria y la antropología. Hasta la próxima historia.